Saludamos con Iván Sierra, él es consultor político. Vamos a conversar con respecto a esta jornada electoral que se lleva a cabo todavía, porque faltan aproximadamente 39 minutos para que se cierre el proceso electoral acá en Ecuador. Iván, gracias por atendernos, bienvenido. Buenas tardes, Jaime, Javier, un gusto estar con ustedes y con las personas que nos siguen, a la orden. ¿Cómo analizar este proceso electoral que todavía se lleva a cabo acá en nuestro país, Iván? ¿Tú crees que esta consulta y este referéndum, si es que llegase a ganar el gobierno, va a solucionar los problemas que tiene el Ecuador? Hay que entender un poco, Jaime, los trasfondos de la consulta, ¿no? Desentrañar un poco, desarmar un poco de qué se trata todo esto. Y aunque es cierto que hay una lectura que se hace respecto a que es un capricho del gobierno para validarse en cuanto a su popularidad e ir trazando los primeros pasos de la campaña del próximo año, y no discuto que así sea, también creo que de fondo, leyendo un poco entre líneas, entre las preguntas, hay una clara intención por legitimar y profundizar este modelo de que le podríamos llamar de democracia militar, ¿no? De un presidente rodeado, cubierto, protegido y puesto en manos de las fuerzas policiales, y estas con poderes casi plenipotenciarios. Seguido me parece que hay otros dos elementos que componen la intención del gobierno de impulsar esta consulta y referéndum ahí combinado, que además acaba siendo un poco un chaulafán, ¿no? Uno es esto, legitimar esta especie de democracia militar. Lo segundo es cargar una buena parte del peso de la recuperación económica que el país necesita sobre los hombros de los derechos laborales, porque lo que nos están diciendo entre líneas es: para salir adelante económicamente es necesario que usted gane menos y no tenga derechos, los derechos que constan en el Código Laboral actual. Y lo tercero es someter el país como Estado, a las mafias del arbitraje internacional con los fines que ya nos podemos imaginar, ¿no? Esas son un poco las tres intenciones que yo leo, que yo interpreto en las 11 preguntas, más allá de esta otra intencionalidad de ir alistando los motores para la campaña del 2025. Pero todo se basa, Iván, de la campaña que hizo el gobierno, más en el tema de la seguridad, ¿no? Que no podemos arriesgar lo ganado en el tema seguridad. Yo no sé qué se ha ganado en el tema seguridad, pero eso es lo que más nos vendían y hasta ahora sigue vendiendo el gobierno. Es el marketing del miedo, Jaime, ¿no? Es el marketing del miedo que lo han utilizado como locomotora, ¿no? Tantos muertos, los policías a las calles. Hace pocos días vimos una imagen que es tristísima, que además habla mucho de esta intención de meternos en una dinámica de una democracia militar, cuando ponen a una familia paseando por algún... Pero estamos en el manipulado Ecuador. Fuerza y gracias por tu lucha. Le envían ese mensaje y una donación también para Ecuador en directo. Y ese mensaje para el economista Andrés Arauz. Gracias, Javier. Bien, vamos con nuestro segundo invitado. Saludamos con Iván Sierra, él es consultor político. Vamos a conversar con respecto a esta jornada electoral que se lleva a cabo todavía, porque faltan aproximadamente 39 minutos para que se cierre el proceso electoral acá en Ecuador. Iván, gracias por atendernos, bienvenido. Buenas tardes, Jaime, Javier, un gusto estar con ustedes y con las personas que nos siguen, a la orden. ¿Cómo analizar este proceso electoral que todavía se lleva a cabo acá en nuestro país, Iván? ¿Tú crees que esta consulta y este referéndum, si es que llegase a ganar el gobierno, va a solucionar los problemas que tiene el Ecuador? Hay que entender un poco, Jaime, los trasfondos de la consulta, ¿no? Desentrañar un poco, desarmar un poco de qué se trata todo esto. Y aunque es cierto que hay una lectura que se hace
respecto a que es un capricho del gobierno para validarse en cuanto a su popularidad e ir trazando los primeros pasos de la campaña del próximo año, y no discuto que así sea. También creo que de fondo, leyendo un poco entre líneas, entre las preguntas, hay una clara intención por legitimar y profundizar este modelo de que le podríamos llamar de democracia militar, ¿no? De un presidente rodeado, cubierto, protegido y puesto en manos de las fuerzas policiales, y estas con poderes casi plenipotenciarios. Seguido me parece que hay otros dos elementos que componen la intención del gobierno de impulsar esta consulta y referéndum ahí combinado, que además acaba siendo un poco un chaulafán, ¿no? Uno es esto, legitimar esta especie de democracia militar. Lo segundo es cargar una buena parte del peso de la recuperación económica que el país necesita sobre los hombros de los derechos laborales, porque lo que nos están diciendo entre líneas es: para salir adelante económicamente es necesario que usted gane menos y no tenga derechos, los derechos que constan en el Código Laboral actual. Y lo tercero es someter el país como Estado, a las mafias del arbitraje internacional con los fines que ya nos podemos imaginar, ¿no? Esas son un poco las tres intenciones que yo leo, que yo interpreto en las 11 preguntas, más allá de esta otra intencionalidad de ir alistando los motores para la campaña del 2025. Pero todo se basa, Iván, de la campaña que hizo el gobierno, más en el tema de la seguridad, ¿no? Que no podemos arriesgar lo ganado en el tema seguridad. Yo no sé qué se ha ganado en el tema seguridad, pero eso es lo que más nos vendían y hasta ahora sigue vendiendo el gobierno. Es el marketing del miedo, Jaime. No, es el marketing del miedo que lo han utilizado como locomotora, ¿no? Tantos muertos, los policías a las calles. Hace pocos días vimos una imagen que es tristísima, que además habla mucho de esta intención de meternos en una dinámica de una democracia militar, cuando ponen a una familia paseando por alguna ciudad de las tantas lindas que tenemos en el país y un militar al lado, un militar con el arma, ¿no?, en sus manos, y un texto que decía más o menos como: para poder pasear con nuestra familia en paz, ¿no? O sea, esa imagen solamente refleja el fracaso absoluto de un sistema democrático, ¿no? Y la intención de torcer ese sistema democrático civil hacia una especie de democracia militarizada, por donde caminemos para sentirnos bien, seguros, tranquilos, y para sentir la presencia del Estado necesitamos militares en las calles. Es el fracaso absoluto de no solamente de la estrategia, de las políticas de seguridad, sino de la democracia toda en manos del gobierno actual y de los dos gobiernos precedentes, que ya sabemos que han coincidido en una cantidad importante de políticas públicas. Hola Andrés, Javier te saluda. Perdón, Iván, disculpa. Iván, hablabas del marketing del miedo. El marketing del miedo como arma de comunicación, si quieres, por parte del gobierno. Y me recuerda a otros escenarios, por ejemplo, en otros países. En España, cada vez que hay elecciones dicen ETA. ETA vuelve si llegase a ganar la izquierda. Ahora Kay Surieta decía que si ganaba el no, al día siguiente los militares tenían que salir de las cárceles. O sea, un poco más y diciendo aquí un chantaje a la seguridad. La pregunta es: ¿funciona el marketing del miedo como herramienta de comunicación política? Funciona como estrategia de comunicación política. Aquí hemos visto los triunfos de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, sustentados no total, pero sí parcialmente y con mucho peso en el fantasma de vamos a hacer Venezuela, nos van a desdolarizar, llegan los narcos, llega, etcétera, ¿no? A Andrés Arauz, que estuvo aquí minutos atrás, le cargaron esos fantasmas encima. Luego, al final, acabamos viendo que nos convertimos en algo peor de lo que estaba la peor de las Venezuelas,
hace pocos días y a partir de mañana retomaremos los cortes de luz y antes toda la situación de delincuencia que no ha cesado, tal vez ha cesado un poco en los medios tradicionales, en los medios de comunicación tradicionales, en los medios corporativos, pero en las calles no ha cesado, no hay cifras, no hay evidencia numérica, estadística que así lo pruebe, y además en el caso que lo hubiere de un mes o de unas pocas semanas, habría que ver si se sostiene en el tiempo. Entonces, por supuesto que venden en el plano político y venden también en el plano comercial, publicitario. ¿No? Si no, vamos a ver nuestras ciudades, ¿no? ¿Cuántas ciudades cerradas existen? Esas ciudades cerradas se venden en parte por exclusividad, por la idea de la exclusividad, pero en parte también por el miedo, la inseguridad de la ciudad que fracasó como ciudad y hay que mudarse a otro lugar que es una no ciudad, porque no hay muchos elementos que componen, que constituyen el concepto sociológico de una ciudad en los suburbios de Cumbayá, de San Borondón y otros en otras ciudades del país. Vende, claro que vende y vende mucho. Y en las últimas horas, el sábado, el viernes, hubo apagones de 10 horas casi de duración en todo el país. Y frente a eso, la derecha mediática, los que apoyaban el sí, incluso la dirigencia empresarial, que es bastante interesante, decía, ok, estamos enojados por los apagones, pero ojo, la consulta es sobre otro tema, no mezclemos, incluso creo que lo dijo Nebot también hoy cuando votó, no mezclemos los temas porque claro, la gente está enojada y supongo que al gobierno le da mucho miedo que la gente vote enojada. Pero la pregunta es, ¿se puede separar? La gente cuando vota hace ese ejercicio de separar, ese ejercicio de razonamiento, de bueno, nos están preguntando de seguridad y de economía, pero no de los apagones. Sí, estamos mal con los apagones, pero dejémoslos a un lado. ¿Funciona eso, ese llamado que hacía la derecha mediática para que la gente no vote pensando en los apagones? Mira, estamos en tiempos, Javier, de algo que denominamos a partir de los estudios nuestros, denominamos sociedad hiperfragmentada. Nuestras sociedades se han ido dividiendo y subdividiendo en pequeños grupitos, nichos, con características muy particulares en cuanto a preferencias políticas, religiosas, de hobbies, de entretenimiento, de alimentación, de prácticas deportivas, de ocio, etcétera. Lo que antes eran grandes grupos de personas que, por ejemplo, en los años 80, 90, el febrescorderismo y el roldosismo y alguna otra tienda importante, especialmente en el electorado serrano, la izquierda democrática y algo más, ahora se fragmenta en muchas partes porque el correísmo que parece un solo bloque, realmente no lo es. Y la derecha que se une en un solo bloque en la segunda vuelta realmente no lo es, ¿no? Y así lo podemos ver en muchos otros aspectos. En este caso particular de esta elección, habrá quienes hayan hecho el análisis en detalle y habrán votado cada pregunta, una sí, otra no, otra sí, otra no, no, sí, sí, hasta completar las 11 de forma discriminada. Pero creo que en gran medida esta elección o esta papeleta se dividió en dos grupos. Las dos preguntas por las que un sector de la oposición, particularmente el correísmo y algunos otros, pero particularmente el correísmo, se plantó a decir que se vote que no, que el país necesitaba el voto negativo en las preguntas D y E, las que corresponden a trabajo por horas y a los arbitrajes internacionales. Son dos preguntas macabras, las dos, siniestras. Y las otras 9 es como que fueran un solo combo, que son las preguntas vinculadas con seguridad. Pero allí en ese solo combo, como dije hace unos minutos, hay un chaulafán de cosas, ¿no? Porque hay extradición, pero hay endurecimiento de penas y hay carta blanca para militares y policías, etcétera. Es un solo combo, pero que creo, no tengo un estudio que lo respalde más allá de las conversaciones, las lecturas y los análisis que hacemos de lo que pasa en las calles todos los días, que hay dos grandes grupos de análisis, estas dos preguntas y las otras 9 como un solo combo. Dudo que entre esas 9 pueda existir diferencias importantes en los resultados, o sea que una de esas 9 tenga, voy a inventarme una cifra, 35% para el no y la otra vaya a tener 60% para el no, lo dudo. Creo que esas 9 van a tener votaciones bastante homogéneas. Ya en la recta final, Iván, ¿qué lectura darle a la decisión de ADN
o del presidente de la República que salió ayer a desmarcarse de la pregunta esta del contrato por horas, que le tiró la culpa a ADN, ¿no? A ¿cómo se llama? Construye, de que ellos fueron los que propusieron esa pregunta y que él, por ser un buen demócrata, les dio espacio a esa pregunta. Bueno, empezando por la redacción de ese comunicado, no sé si cayeron en cuenta ustedes que en el comunicado usaban la palabra mandatario por mandante, ¿no? Es decir, se referían al presidente de la República, el texto que era de la bancada de ADN se referían al presidente de la República como el mandante, ¿no? Cuando es el mandatario. Entonces, desde esos errores que no son tipográficos, sino que son de comprensión semántica, etcétera, ¿qué más podemos esperar del resto? Pero la intención parece clara, ¿no? Yo realmente no sé quién propuso eso, cómo llegó esa pregunta a situarse entre las 11 que estamos votando ahora, pero está claro que esa intención de desmarcarse ha de ser no por convicciones ideológicas o por convicciones de ningún tipo, porque entonces se hubieran desmarcado desde el principio, ¿no? Se desmarcan ahora porque probablemente, esto es una elucubración mía, como lo he escuchado a muchas otras personas, la derrota para el gobierno en esa pregunta va a ser bastante amplia, entonces quieren limpiarse un poco, porque ojo con lo que vaya a suceder hoy a partir de las 9, 10 de la noche y mañana. Más allá de cuántas preguntas ganó quién, así sea 9-0 o 11-0 o 0-11, el tema viene por cómo se cuenta la historia mañana. ¿Quién la cuenta primero y sobre todo quién la cuenta mejor? ¿Quién la cuenta articuladamente? ¿No? Si quedaran 9 preguntas para el sí y 2 preguntas para el no, ¿quién ganó? Entonces aquí va a ser importante el plantear las narrativas de acuerdo a lo que esto significa realmente para la sociedad ecuatoriana. Porque no es tan sencillo como que 9 es más que 2, porque sobre esas 2 hubo una pelea frontal, sobre las otras 9 no. Entonces, triunfar en las otras 9, digamos que no tiene mucho mérito. Triunfar en estas 2 lo tiene y lo tiene mucho, porque recién hace 12 horas el gobierno se desmarcó de eso. Pero al principio, durante todo el tiempo que ha durado la campaña, el gobierno empujó las 11 preguntas. Veamos qué pasa ya en pocos minutos. Y también recordar que su propia ministra de Trabajo salió a hacer campaña por esta pregunta del trabajo por horas, ¿no? Por supuesto, a decir que se va a pagar, y ya hemos visto que dijo que se iba a pagar desde $1.90 hasta $7. Era un baratillo de ofertas. No, un baratillo de ofertas, porque también cada ministro de este gobierno es como que compitieran, ¿no? Sí. Para ver cuál es el peor, ¿no? Correcto, Javier. No, ya por mi parte ya está todo saldado. Más vale, quería preguntar mañana a partir, tú decías la narrativa, ¿no? Cómo se va a manejar, quién gana, quién pierde. Lo que quería preguntar también o para añadir es, ¿empieza la campaña mañana de cara a las presidenciales 2025? Si acaso no empezó ya, Javier, ¿no? Vamos echando números así muy rápidamente. Del presidente se decía que tenía una aprobación de su gestión hasta hace un par de semanas o un poco más. Entre unos encuestadores y otros le daban entre 60 y 70. Cualquier resultado por debajo de 60, de 6-0, así sea mayor el sí que el no, cualquier resultado por debajo del 60 ya implica un desgaste, ¿no? O sea, se ha enfrentado en estos últimos, puede ser desde el día 7 de abril para acá, desde el 6 de abril para acá, a las consecuencias mediáticas y de respuesta popular respecto a la invasión a la Embajada de México, los apagones y la consulta. Son 3 frentes que ha tenido en los que ha tenido que combatir el gobierno. Ahora veamos cómo sale. Recordemos que estaba entre 60 y 70, dependiendo quién midiera. Veamos en cuántas preguntas saca entre 60 y 70, iremos viendo cuánto se ha desgastado con este que es el primer round, ¿no? Porque hasta antes del 6 de abril el gobierno había recibido relativamente poca oposición. Inclusive el partido que más franca oposición le podía haber hecho, que era el correísmo, tenía una alianza legislativa que duró como hasta marzo, y que eso fue una especie de armisticio, ¿no? Bueno, veamos ahora, porque recién tiene 14 días recibiendo
fuego más o menos pesado. Vamos a ver en cuánto queda y de allí iremos viendo en las siguientes semanas efectivamente la pre-campaña presidencial. Iván, queremos agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, gracias, Javier, y a las personas que nos siguen. Un abrazo. Gracias. Gracias a Iván Sierra, consultor político, conversando con Ecuador en directo.